Buenos días. Ok, hace tiempo que no he hecho un YouTube porque hemos tenido muchos cambios, muchos arreglos para hacer aquí en la casa, tanto en la iglesia. ah, en fin, he llegado con un tiempito para completar algo que comenzamos hace un mes sobre algo que encuentro muy interesante sobre la vida de Abraham y especialmente a este hombre misterioso que se llama Melquisedec. Y vimos la otra vez que la historia del plan de Dios, el desarrollo del plan de Dios comenzó en una manera muy visible en tierra, comenzó con este hombre Abraham. Y la Biblia nos da una historia bastante detallada de la vida de Abraham y su descendencia y todo lo que sucede resultando la, en la nación de Israel. Y se enfoca más que todo, claro, la Biblia sobre las promesas que Dios dio a este hombre Abraham. Dio promesas cuando no había una religión de los judíos, no había mucho menos cristianidad, no había el conocimiento mundial de un Dios solo, creador del universo. Había muchas otras religiones en este tiempo, pero la religión de Abraham resultó algo muy diferente. Y mucho de su creencia fue basado sobre el hecho de recibir promesas de su Dios. Y entre medio de esas promesas había el centro del corazón de la promesa, que era Dios iba a crear una nación poderoso, grandísimo, sin número, desde los descendientes de Abraham. Entonces, la mayoría de lo que tenemos en la historia del Antiguo Testamento es la manera que Dios cumplió esta promesa a Abraham y su familia. Pero anotamos la otra vez que era interesante que en la historia de Abraham, en Génesis 14 creo que era, que cuando Abraham estaba volviendo de una batalla milagroso que ganó sobre algunos reyes, el rey de Salem, Melquisedec, salió a conocerle y, y felicitarle por su, su victoria. Y en esta historia encontramos, obviamente, que la escritura muestra que Abraham era menor de este Melquisedec. El Melquisedec era un hombre más estimado que aún Abraham, y especialmente en las cosas de Dios. Entonces, podemos decir que Abraham era pastor, Melquisedec era apóstol, algo así, para que tenemos un concepto de la superioridad de Melquisedec sobre Abraham. La Biblia es muy clara porque dice claramente que Melquisedec bendijo a Abraham y que el menor está bendito por el mayor. Entonces nos establece ahí el hecho que Melquisedec era más importante, más ungido, como queremos decir, pero era en los ojos de los cielos era un hombre con más preeminencia. Entonces, pero curiosamente, desde ahí la Biblia sigue en la historia del menor, no del mayor. Y es interesante que lo hace porque normalmente uno pensaría que iba a seguir con la historia del mayor, pero no era así. Entonces, uh, sigue así la Biblia básicamente hasta llegamos a este hombre David. Y
porque David en un sentido terrenal, en un sentido natural, David es él por medio de su vida, por medio de sus hechos, sus proezas, cumple con mucho de la promesa que Dios había dado a Abraham. David, descendiente de Abraham, es el que cumple mucho, en un sentido natural, mucho de las promesas que Dios había dado a Abraham. Y cuando llega al cumplimiento, también es como termina algo, es como llegar al fin de la historia, llegar al fin del capítulo y, y da la idea que a dar vuelta a la página hay otra historia que comienza. Y es interesante que este hombre Melquisedec, el mayor, no, no se refiere nada a él por lo demás del Antiguo Testamento hasta que llegamos a David. Hasta que llegamos al hombre que era el cumplimiento de la historia de Abraham, no se menciona de nuevo este otro hombre que era mayor. Y curiosamente, cuando David, el que está cumpliendo las promesas dado a Abraham, en él encontramos referencia de nuevo a este mayor que Abraham, a este Melquisedec. Como un hombre olvidado, de repente se vuelven a mencionar en la escritura. Y entonces quiero entrar un poco más en este tema porque David se ocupó tuvo un trabajo, eh, una carga muy especial en que no solo tuvo que cerrar la puerta, cumplir el capítulo, pero tuvo que abrir otro capítulo a la vez. Y es una cosa, no es cosa fácil ser el que tiene que concluir una historia tan larga, tan grande que tuvo Israel, pero también el hecho de abrir un nuevo, ¿no? Hay una tendencia en el ser humano de no recibir el nuevo. El nuevo siempre, cuando uno está bien acostumbrado al antiguo, el nuevo se presenta más como un amenazo, muchas veces, no siempre, pero muchas veces. Entonces David tuvo este gran desafío de llevar a cabo todo lo que este proceso de Israel, pero a la vez introducir uh, el, el principio de algo nuevo. Entonces podemos decir, vamos a meditar un momento en esta vida de David y podemos pensar si podríamos dar una entrevista a David hoy en día y si fuéramos a decirle cuál era el evento más poderoso en su vida, cuál era su memoria más fuerte de su tiempo aquí en tierra, ¿cómo respondería David? Hay tantas cosas que hizo, tantas aventuras que tuvo. Sería fácil de pensar en Goliat, sería fácil pensar en sus 7 años de estar huyéndose de Saúl, sería fácil pensar en el gran desarrollo de su reino y la habilidad de no solo captivar corazones de un tribu, pero también de una nación y luego cautivar los corazones de sus vecinos alrededor de él y era un hombre respetado, glorioso. Y podemos pensar en tantas cosas en la vida de David, podemos pensar en su habilidad de música y guerrero y bueno, pero yo creo que si él podría respondernos directamente, él diría, la experiencia más fuerte en mi vida que tuve aquí en tierra era cuando tuve la visión. Y nosotros diríamos, ¿cuál visión sería? Y esta visión nos encontramos
en Salmo 110 y no se suena, eh, no se menciona por palabra una visión, pero obviamente cuando tú lo leas se ve que era una visión. Nosotros hoy en día diríamos, bueno, algo tal. Bueno, yo estuve orando una noche, tarde por la noche, y cuando de repente vi algo y vi lo siguiente. Y nosotros lo presentaríamos así, en esta manera. David no usó esas palabras, pero cuando leemos el Salmo 110, es obvio que era una revelación, era algo que Dios le mostró y más probablemente en forma de una visión. Y esta visión yo creo que era la visión más clave en su vida y en una manera selló su contribución a nosotros como el pueblo de Dios, le selló su contribución como siendo profeta. Él era guerrero, era rey, era músico, todo, pero creo que su contribución más fuerte era profética, porque David en este hecho de cerrar la puerta a una edad y abrir la puerta a otra edad, es profético. La profética siempre tiene esta característica que estamos refiriendo hace momento, que puede presentar una amenaza a lo que es lo presente, lo que está establecido, lo que tiene que pasar, lo que está lo antiguo pasando. El nuevo siempre presenta un poco de amenaza. Y David tuvo el suerte para recibir un mensaje por medio de esta visión que yo creo, aunque no lo vemos escrito en blanco y negro, pero creo que presentó un amenazo grandísimo al status quo, a la manera que el sistema que existía en este momento, es el sistema religioso que existía entre los judíos, que era establecido por Dios, era el orden de Levítico, bien establecido, miles de años de práctica, pero llegó un momento que Dios iba a cambiar. Y este siempre es un desafío a todos, porque resistimos por naturaleza, resistimos cambio, nos asusta, ¿no? Después de caminar en la comodidad de lo conocido, de hacer un paseo en lo desconocido, es muy asustador. Pero a todos nos toca de vez en cuando, si queremos seguir creciendo en Dios, si queremos seguir conociendo a Él más y más, luego tenemos que pasar estos capítulos que se involucra cambio en nuestras vidas y nunca le damos con mucho gusto el bienvenido a estas estaciones, pero siempre cuando lo hemos pasado damos gracias por haber hecho. Entonces, en el Salmo 110, David está teniendo una visión que va a cambiar su vida, va a cambiar la vida de su gente, él lo sabe, y es revolucionario, es algo grande y él lo sabe, él lo reconoce. Y tuvo que tener un coraje igual de enfrentarse con Goliat, de tomar esta visión que tuvo y presentarlo a su pueblo. Y veremos ahorita que él no se echó para atrás, él tuvo el coraje para anunciar esas grandes noticias en la iglesia, en la presencia del pueblo de Dios. No tuvo timidez él lo declaró con el coraje, la valentía característica de David. Siguió fiel en esto. Entonces, vamos a mirar un momento a este Salmo 110, donde dice, Salmo de David, dice el Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Para no confundir,
porque se usa la misma palabra, pero el significado no era el mismo. Cuando estamos hablando de la palabra Señor, aquí en mi traducción, cuando dice así, dice el Señor a mi Señor, el primer Señor está todo en mayúsculo, porque está tratando distinguir entre los dos. Y yo lo voy a hacer así solo para ayudarnos a clarificar lo que David vio en esta visión. Y realmente el cuadro que presenta es como en los tiempos feudales, cuando había señores que eran dueños de grandes tierras y tuvieron muchos siervos y hombres prósperos, pero ellos debían fidelidad a un rey. Había los señores, gobernantes, pero sobre los gobernantes, sobre estos señores, había un rey. Pero eso también decían en este tiempo, Señor. Entonces tuvimos señores menores y un señor mayor. Y eso es lo que David está viendo aquí. Entonces, para aclararlo, yo, por el señor mayor de todo, yo voy a decir rey. Porque está sentado en un trono, entonces vamos a decir rey para no confundirlo con los señores menores que debían fidelidad a él. Entonces, esa es la escena que se ve, que David en esta visión vio el rey sentado en un trono y vio su señor personal delante. Entonces, David está poniéndose como un habitante en el reino de un señor, en el territorio de un señor que era su señor, y este señor está apareciendo delante del rey. Y David es testigo de lo que está pasando. Entonces él reconoce su señor porque él debe su fidelidad a su señor, el señor de sus tierras, y él tiene la oportunidad de ver cómo trata su señor con el rey. Y David, siendo un hombre que había pasado muchas experiencias agradables y no tan agradables con la autoridad, especialmente con su suegro Saúl y todo lo que se pasó en este asunto, David es un hombre bien entendido en las relaciones de sumisión, de obediencia, de autoridad, de mandamiento. Él conoce, él está profesional, digamos, en esto. Entonces, él reconoce, él está mirando este escenario y se da cuenta totalmente de todos los significados de ver su señor personal parado delante del rey. Él tuvo el don de poder no solo ver esta situación, ver cómo su señor iba a actuar delante del rey, cómo su señor trataba con autoridad y estar en sumisión, pero también le dio la habilidad de escuchar el diálogo que pasó entre estos dos. Y es un diálogo muy, muy interesante. Y eso es lo que yo creo que sorprendió a David. Si pudimos escuchar David diciéndonos, escucharíamos en su voz un tono muy sorprendido de lo que se vio, ¿no? Porque él dice, él dice al rey, a mi señor, siéntete a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. David estaba sorprendido ver en la manera que el rey hablaba a su señor. ¿Por qué? Porque normalmente el sistema y lo correcto era los señores existían para servir al rey. Y en este vemos que los señores existían para luchar para el bien y el crecimiento del rey, el nombre del rey. Los señores eran que tuvieron que jurar su fidelidad a ir a la guerra por la causa del rey. Y aquí tenemos lo contrario. El rey está diciendo, yo voy a guerrear para ti. Yo voy a poner tus enemigos por estrado a tus pies.
Es lo contrario de lo normal que sucedió en estos tiempos. Entonces David miró, era testigo a esto y le sorprendió porque era algo totalmente afuera de lo común. Entonces, y dice en el versículo 2, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus amigos, de enemigos, perdón. A veces es difícil dominar entre los amigos también. Este también era algo diferente para David, porque David era un hombre que conoció qué era dominar. Él era un hombre que había conquistado muchos otros gentes y enemigos y él supo cómo tratar el enemigo y él supo cómo los enemigos trataban a ellos y no era dominar en medio de sus enemigos, era dominar sobre sus enemigos. Entonces, esta era también una sorpresa de él, yo creo. Y eso es algo diferente del normal. Y todo lo que estamos viendo aquí es diferente del normal. Y la razón es porque es una revelación de un sistema diferente, ¿ok? Y dice, y eso es grande también, y tu pueblo ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día del poder del rey, en, en, en el esplendor de la santidad desde el seno de la aurora, tu juventud, etc. Entonces, ¿cuál es diferente de este reino? ¿Cuál es la característica tan distinta? Es que el pueblo se ofrecerán voluntariamente, no de obligación. En los tiempos feudales especialmente no era el caso siempre era que el Señor servía al rey obligatorio. Era obligatorio. Y era, no les importaba si el Señor quería hacerlo o no, si era voluntariamente o no le importaba el rey, solo que se llegaba y que llegó con sus soldados y que estuvo al causa del rey. Es el único, el rey no le importaba cómo sentía el Señor. Pero dice que en este día va a haber algo diferente. Y es lo mismo hoy en día. Ningún sargento dice a sus tropas, dice, bueno, vamos a ir a la batalla a los que quieren hacerlo voluntariamente, a los que sienten el deseo, los que de corazón quieren servir al batallón. No, se van porque es obligatorio. Pero este ejército va a ser diferente. Es un ejército que todo lo que se hacen, todo lo que se ofrecen, lo hacen de voluntad. Y ese es, yo creo que ese es algo a lo cual David podía relacionar, porque él había visto el desarrollo de su propio ejército. Comenzó con 400 hombres amargados, endeudados, enojados en la cueva de Adullam, y era un grupo de rebeldes, un caos completo. Y él había sido testigo de cómo sobre los años y los tratos de Dios, como Dios había recibido esta banda rebelde y los había convertido en un ejército maravilloso. Y él había visto, por ejemplo, no solo el cambio de coraje y valentía y organización que tuvieron, él había visto, había sido testigo
del cambio de corazones de esos hombres también, a la medida que había 3 hombres que habían arriesgado las vidas personalmente de ellos solo para traer a David un vaso de agua. Tuvieron este clase de fidelidad, este clase de adoración a su rey David. Y este no era algo que él había exigido de ellos, esta era una ofrenda voluntaria de ellos, arriesgando las vidas, solo para agradar a su rey. Era otra clase de obediencia, ¿no? Y todas esas cosas David vio y se dio cuenta que él estaba siendo testigo a algo diferente y nos dice en el versículo 4, el Señor ha jurado y no retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, entonces el rey dice al Señor de David, tú eres un sacerdote para siempre, siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces ahí está el hombre, el mayor. De repente se vuelve a mencionar su nombre y David está diciendo, Dios está estableciendo otra forma de sacerdocio. Noticias grandes, especialmente a los que eran miembros del primer forma de sacerdocio. Y para anunciar esto, para decir esto, quizás había mucho interés en su visión hasta aquel punto y luego comienza a temblar la tierra, porque en el versículo 1, 2 y 3 puede decir que todo el ministerio alrededor estaba diciendo amén, amén, qué glorioso, aleluya, 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 hasta que llega al versículo 4, cuando el anuncio, y mi Señor está siendo miembro, tiene su identidad en un sacerdocio, amén, aleluya, aleluya, pero no es el sacerdocio de Leví, es el sacerdocio según Melquisedec, aleluya, ¿qué dijo? Y un choque, porque el sistema establecido estaba siendo sacudido en este momento. Tuvo una fecha de expiración puesto sobre su puerta. Y esas nunca son buenas noticias a los que tienen interés y tienen su vida, ganan su vida por medio de esto. Entonces, vemos que, y yo creo, mi teoría es que este era no solo una visión bonita que tuvo David, pero este era un terremoto que él soltó en medio. Y esto lo podemos confirmar, a ver un poquito más, si miramos en el Salmo 40. Porque el Salmo 40 nos revela algo muy interesante. Voy a poner las gafas para leer. Dice, para el director del coro, Salmo de David. Ok, ¿quién va a cantar esto? Pues el coro. Y el coro consiste y está relacionado con todo el sistema levítico. Y entonces él se está enviando un coro nuevo. Enviando un coro para que todos los levitas lo canten. Y el coro tiene algunas estrofas muy interesantes. Esperé pacientemente al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso, asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos.
Pues en mi boca un cántico nuevo. Cuando la Biblia habla de un cántico, no solo está hablando de una canción bonito que cantamos. En este sentido está usando el cántico para anunciar una revelación, un entendimiento nuevo, un perspectivo, una visión nueva. Un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, temerán y confiarán. ¿Por qué temerán? Y confiarán en el Señor. Y luego en el versículo 6, para llegar al corazón de esto, dice, sacrificio y ofrenda de cereal no has deseado. Me has abierto los oídos. Holocausto y ofrenda por el pecado no has pedido. Pues ahí se acaba de tocar los dos piedras fundamentales de todo el sistema levítico. Sería, aunque este no es verdad, ojalá que nos saquen esto del mensaje y ponerlo así solo, porque sería para decir, cruz y sangre no has deseado. De ser nacido de nuevo, no has pedido. Porque esos son los fundamentales sobre los cuales edificamos nuestras creencias en la cristianidad, ¿no? Y las piedras fundamentales en el sistema levítico era sacrificio, ofrenda, holocausto, cubriendo pecado. Entonces David está diciendo, yo sé que lo hacemos, yo sé que ha sido el fundamento de todo lo que creemos, pero Dios en realidad no lo quiere. Palabras de dinamita. Dice, entonces dije, aquí estoy, en el rollo del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Se anota, no siento obligación, me deleito. Se está mostrando otra clase de corazón, de nuevo. Se está haciendo como la referencia en Salmo 110, que ofreciéndose voluntariamente. Es algo del corazón, algo que está saliendo del corazón. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. ¿Dónde David? ¿Dónde lo anunció? Su visión, ¿dónde lo leyó? ¿Dónde lo contó? En la gran congregación. No refrenaré mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Anota, él está diciendo, me tocó un poco de valentía. Tuve que hacer esta declaración porque era pesado. La palabra, la forma que se habla aquí, se indica que era un desafío de anunciar esas cosas en la gran... ¿Por qué? Porque está desenchufando lo que era el fuente de energía para todo el sistema religioso que era el corazón de esta nación. Y él estuvo sacando el cable, estaba cortando la luz. Porque la nación de Israel palpitaba la ley, palpitaba sacrificio, templo, sacerdocio. Y David ahí cortando el cable. Por eso digo, para mí la contribución más grande de David era de profeta, porque estaba anunciando una edad nueva. Sigue decir, no he escondido tu justicia porque tuvo la tentación de esconderlo, David. Dentro de mi corazón he proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Tú, oh Señor, no retengas tu compasión de mí. ¿Por qué necesita compasión? Porque siente temor. Está anunciando algo que se va a destruir todo lo que era el de hoy en día. Tu compasión, tu misericordia y tu fidelidad me guarden continuamente, porque me rodean malas, sin número. Luego en el 14 dice, los buscan mi vida para destruirla. Se envueltos
atrás cubiertos y ignominia los que se complacen en mi mal. Quedan atónitos a causa de vergüenza los que me dicen, ajá, ajá. Regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Que los que aman tu salvación digan continuamente, engrandecido sea el Señor. Por cuanto ya yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Dios mío, no te tardas. Se escucha en este salmo la, la desesperación, que David se da cuenta que está en un puntito caliente. Se siente, está sintiendo el controversio que de anunciar esas cosas en la gran congregación, que quiere decir el pueblo de Dios. Había mucha reacción, claro, porque estaba amenazando todos los levitas, todo el tribu del Leví y todos sus servicios, lo que era su identidad, lo que era su área de responsabilidad, lo que era su fuente de gloria y de recognición. Todo está siendo amenazado por el rey mismo, que está anunciando que hay otro orden superior que Dios se va a poner en. Y lo curioso es que todavía falta, yo creo que era como 600, 800, no me recuerdo ahora mis fechas, pero siglos hasta que llegó este Señor que era según el orden de Melquisedec, lo cual es Jesús. Todavía faltan muchos siglos, pero aún entonces ellos no supieron esto. Solo supieron que el hombre más profética estaba anunciando el fin de su trabajo, el fin de todo lo que era la identidad de esta nación. El hombre profético estaba anunciando algo nuevo. Entonces se puede ver que lo que para mí es interesante ver toda la dinámica de lo que es estar en el último capítulo de una etapa, tratando de cerrar el capítulo en una manera digna, uh, siendo responsable por sus, sus obligaciones en el último capítulo, pero a la vez cerrándolo y abriendo un capítulo nuevo y anunciándolo. Uno tiene que actuar doble, tiene que ser dos personas en un sentido. Tratar en el último capítulo en una manera de honor y honestidad, pero también estar abriendo otro capítulo nuevo, de un tratamiento de Dios, de un cántico nuevo, algo totalmente diferente, algo que se va a reemplazar lo que había en antes. Yo todo esto siento que en un sentido todos nosotros tenemos una habilidad de participar en algo parecido, porque hemos visto hasta ahora un sistema que ha sido glorioso, ha sido lo que es la iglesia hasta hoy en día, lo que nos ha unido, nos ha dado una bandera debajo de la cual podemos unirnos, pero es algo que falta todavía, lo que es el reino. Es como la promesa de Abraham y el orden del mayor, del Melquisedec. La promesa que recibió Abraham, la promesa que recibió este Señor de David delante de su rey. Entonces, no toca actuarnos y comportarnos en una manera muy sabio, pero despierto a la vez, no comprometiendo el oro de lo que es el nuevo, pero no
no despreciando, menospreciando la plata de lo que está pasando. Entonces, entraremos un poquito más la próxima vez sobre este tema. Ojalá que han podido entender un poco de la grandeza que era esta misión que dio nuestro Dios a David. Hasta entonces.